A todos los hermanos que de diferentes países, todos los domingos, se conectan con nosotros para escuchar la palabra que estamos predicando aquí en este templo. Damos gracias a aquellos que se han comunicado con nosotros en esta semana. Dios bendiga a una hermana llamada Damaris de los Estados Unidos que se comunicó para decirme que ellos están disfrutando los mensajes de acá y que se reúnen en familia para ver el mensaje todos juntos y darle gloria a Dios. Damos gracias al Señor por una iglesia en Argentina que se reúne los sábados y el pastor reúne la congregación para pasar estos mensajes capítulo por capítulo. Damos gracias al Señor por una emisora que hay en Colombia que está transmitiendo los mensajes al aire. Damos gracias al Señor por otra emisora que hay en México que están transmitiendo estos mensajes para edificación del pueblo del Señor. Y todos aquellos que los reenvían, que Dios les bendiga a todos. Nuestro deseo y nuestro anhelo no es darnos a conocer de nadie, porque quien nos tiene que conocer a nosotros es el Señor. Nuestro anhelo es que el mensaje que prediquemos llegue a la distancia y que surta efecto en los corazones que hoy en día necesitan tanto de la palabra del Señor. Así es que gloria de hombres no buscamos, lo que buscamos es la gloria del cielo, la gloria del Señor. Todos los que están aquí, levanten su mano y denle una alabanza al Señor. Alábelo como usted siente en el alma, como usted siente en el corazón. Los de allá no lo van a escuchar mucho porque el micrófono recoge la voz de aquí y no permite que escuchen allá, pero hay una multitud de gente aquí que hoy ha llegado de diferentes puntos de Puerto Rico y que están aquí en el templo dando gloria y honra al Señor por esta oportunidad de ser salvos, de ser siervos de Dios, y aleluya, y de poder glorificarle y sentir su maravillosa presencia. Gracias damos al Señor. Así que estamos de pie, buscamos la maravillosa palabra del Señor en la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. Todos los que están siguiendo nos ven que llevamos una secuencia porque estamos predicando y educando al pueblo del Señor sin prisa para que la gente sea edificada. Gloria a Dios. Primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Gloria a Dios. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gracias damos, Señor, por tu palabra. Puede sentarse, ya oramos para que Dios se glorifique en este mensaje y queremos que todos ustedes, hermanos, puedan mantener su corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. Yo, como cristiano de años, como anciano en el ministerio y como predicador, sé que la palabra del Señor corta como una espada de dos filos. Y que hay mucha gente que mientras escucha los mensajes, a veces se incomodan, se hieren, hasta se irritan, porque ven que la palabra es dura. Pero yo quiero decirle que Jesús, que es el predicador por excelencia, el maestro por excelencia, un día estaba enseñando y la enseñanza de Jesús parecía ser tan dura que la gente comenzó a irse. Y llegó el momento en que se le acerca a los apóstoles, Señor, la gente se está yendo. Y Jesús le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y le contestó el apóstol, ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Lo que significa que aunque la palabra sea dura, que nos duela muchas veces lo que el Señor nos dice, recuerde, es para la vida eterna. Dios nos enseña, nos corrige para que podamos heredar la vida eterna. Porque hoy en día se predican tantos mensajes light, fáciles de digerir, pero no aseguran a nadie la vida eterna porque no cambia la conducta, no cambia la forma de proceder,
la gente sigue igual, entonces ahí estamos mal. Siempre que se predique es para que mi alma se estremezca, que mi alma se evalúe, que mi alma se autoeduque y que ella aprenda a corregir lo que no está bien. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues sigo predicando entonces. Amén, gloria a Dios. Porque nuestro compromiso es con el Señor. Ok, esta es la quinta parte, ¿verdad? La quinta parte ya de este. Nunca había predicado 5 partes, tengo entendido, ¿verdad? Han sido hasta la cuarta siempre. Esta es la quinta, estamos rompiendo el récord esta ocasión. Gloria a Dios. ¿Qué es el amor? La semana pasada estuvimos hablando de lo que significa el amor no hace nada indebido y tomamos las 3 cosas importantes que era necesario discutir: comportarse de forma indecorosa, vacío de conducta propia y actuar con deformidad moral. Lo explicamos que todo esto es hacer lo indebido. Hoy vamos entonces a pasar al próximo, que dice: el amor no busca lo suyo. Fíjese, para mí, esa expresión que está ahí no es fácil de aceptar. Y estoy seguro que si somos sinceros, para casi nadie de los humanos es fácil aceptar lo que dice ahí. Porque cuando yo hablo de algo suyo o mío, estoy hablando en términos de propiedad. Y si hablo de propiedad, estoy hablando de pertenencia, de algo que me pertenece por derecho. Y si me pertenece, yo soy el dueño. ¿Cómo es que ahora me dice el escritor de los Corintios que el amor no busca lo suyo, no busca lo propio, no busca lo que le pertenece? Entonces, por eso le digo que no es fácil digerirlo personalmente para uno decir: wow, ¿cómo es eso? Que lo que es mío, yo no lo busque aunque me pertenezca. Simplemente vamos a ir a lo que dice la palabra del Señor. Fíjese, la frase lo suyo significa en sí mismo, lo que te pertenece aquí. Entonces, escuche bien cómo el Señor un día hablando en Mateo capítulo 5, versículo 40 dijo: y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Será fácil? Me gustaría oírlo. A ver, ¿usted cree que es fácil? Si estamos hablando de gente que te busca pleito, no que tú los buscas, porque ahí dice el que quiera buscarte pleito. Y hay gente que le encanta el pleito. Ellos desayunan pleito, almuerzan pleito, cenan pleito. Y si usted viene a ver, mire hermano, hasta la medianoche comen pleito. Porque son gente que no tienen paz ni con ellos mismos. Ahora, lo peor del mundo es vivir con alguien que le encante el pleito, la contienda. Yo no lo debo buscar, porque cristiano no puede estar metido en pleito, porque ya Cristo cambió tu vida, la regeneró, y ahora el Señor te dice a ti: busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El pleito, ¿qué hace? Que rompe la paz. Cuando la gente está en pleito, ahí no hay paz, porque lo que hay es contienda. Por lo tanto, no debe salir de mí nunca el formar un pleito con nadie. Pero lamentablemente, por ser seres humanos y vivir en una tierra corrupta y en una masa humana que está dañada por el pecado original, tú no buscas los problemas, pero ellos te buscan a ti. Tú no buscas los pleitos, pero los pleitos te buscan a ti. Eso usted lo sabe. A veces usted es tremendo vecino y usted tiene todo en su casa en orden, pero el vecino del lado le hace la vida cuadrito. ¿Verdad que sí? Hay vecinos que hasta la basura se la tiran por encima de la cerca para el lado suyo. Hay vecinos que se les muere la gallina y la tiran al patio del vecino para que él se huela la peste a podrido. Eso pasa. Hay vecinos que compran un perro que no lo pueden atender y te lo ponen en la cerca al lado del cuarto donde tú duermes, para que el perro ladre toda la noche y toda la noche y toda la noche y no te deje dormir, porque hay gente que le gusta el pleito. Entonces, el Señor nos habla a nosotros de una forma que tenemos que entender que yo no busco pleito, pero que el pleito va a llegar. Y cuando el pleito llegue, ¿cómo yo reacciono ante el pleito?
pleitear como el otro, bajarme a su nivel. No, recuerde, escuche bien, usted como cristiano, lavado por la sangre de Cristo, está en una dimensión espiritual superior a la que está aquel que no conoce a Cristo y que vive una vida inspirada y dominada por las fuerzas del mal. Usted ahora está inspirado y gobernado por las fuerzas del bien. Dios vive en usted, por lo tanto usted no le va a exigir a aquel, usted va a dar de lo que usted tiene, porque es usted el que conoce la verdad. Entonces Jesús dice, el que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Sabe que mientras yo leí ese versículo, me acordé de una experiencia que yo viví? Porque usted sabe que a mí me gusta predicar contando mis experiencias, porque la palabra hay que predicarla y testificar lo que Dios hace. Pero en cada uno de estos casos uno tiene experiencias. Yo recuerdo para allá los años 86 a principio, nosotros teníamos una congregación en la isla de San Martín, que habíamos ido por años, había sufrido mucho aquella iglesia, y en un momento dado pusimos a un hermano a dirigir aquella congregación. Bueno, yo estaba aquí en Puerto Rico, iba periódicamente, y en un momento dado recibo una llamada de la misionera, que aquí muchos la conocieron, una sierva de Dios que hoy está en el cielo, la hermana Amalia Figueroa, una sierva de Dios, una hermana dominicana, que Dios había utilizado y que había sido fundadora de aquella iglesia allá en San Martín, muy celosa con la obra de Dios. Ella me llamó y me dijo, Eliacim, agarra un avión y cae acá de sorpresa, porque el pastor está negociando la iglesia. ¿Usted puede creer eso? Porque hay mercaderes en el templo. Hay gente que se creen que son dueños de la iglesia del Señor. Es más, venden las almas, porque se atreven a negociar un templo y venderlo con toda la gente dentro, sin que usted se dé cuenta. Y eso ha pasado. Eso ha pasado como usted no tiene idea. ¿Y qué pasa? Yo pues a veces soy medio detective, y yo agarré un avión y llegué de sorpresa sábado en la noche a casa de un hermano que era de otra misión, y me hospedé en su casa. Y por la mañana, cuando llego al templo, me encuentro que en el altar de la iglesia de nosotros había el presidente de otro concilio con otro predicador del otro concilio ministrando en la iglesia, porque el pastor estaba negociando la iglesia para la iglesia nuestra entregársela a otra misión. Oiga, lo que voy a decir ahora, disculpe y no se ofenda a nadie conmigo, pero yo estoy hablando del pueblo cristiano. Lamentablemente y para vergüenza nuestra, dentro del pueblo evangélico hay una mafia. Oiga, qué feo suena eso, ¿verdad que sí? Pero dentro del pueblo evangélico hay mafias. Porque hay gente que son líderes y que se creen dueños de la obra de Dios y que ven a la gente y la obra de Dios como si fuera un modo vivendi, que no le importa a quién destruyan. Entonces, yo recuerdo que yo llegué, entré calladito, me senté en el último asiento, y cuando el pastor de la iglesia miró y me vio, era negrito y se puso blanco, porque él no me esperaba allí. Y de momento, pues, después que el otro pastor habló y el predicador predicó, pues entonces él ya no encontraba qué hacer y dijo, aquí nos llegó por sorpresa el pastor Eliacim. Y yo me paré del asiento y le dije, hermano, lo único que vengo a decirles es que después de este culto hay una reunión con toda la membresía y con todo el liderato. Y el pastor se paró y dijo, no, aquí no va a haber reunión. ¿Quién lo puso usted ahí? Usted está ahí porque yo lo puse. Así que yo tengo autoridad sobre usted y aquí va a haber una reunión hoy. Cuando yo reúno la congregación, bueno, hermano, ayer se puso como un león. La congregación se levantó. De 100 miembros, 80 se quedaron con nosotros. 20 dijeron que ellos se quedaban con el templo, que era una casa alquilada, por cierto, pero la pagamos nosotros en aquel tiempo. Y yo le dije, pues no hay problema, me acordé de este glorioso versículo. Y dice, al que quiera tener pleito contigo, no lo tenga. Y el que te quiera quitar la túnica, deja también la capa. Pues yo le dije, pues no hay problema, porque empezó a pelear por la guagua de la iglesia, por los instrumentos de la iglesia. Y dije, quédese con el piano, quédese con la guitarra, quédese con la guagua, quédese con el templo, y yo me voy con los salvos.
Eso fue por la mañana domingo y por la noche nos reunimos en la casa de la misionera y allí estaba el 80% de la iglesia al aire libre y empezamos allí. Mire, yo nunca me olvidé esa experiencia, ¿sabe por qué? Porque fue cuando yo cumplí 30 años y yo salí por 3 días y me tuve que quedar un mes completo dirigiendo la iglesia en lo que conseguíamos otro pastor que se hacía cargo de la congregación. El asunto es dicho y hecho. El que quiera pleito, déjale también la capa. A los pocos días pasó un problema muy grande. Ese pastor con los 20 que se fueron con él, se fue con el concilio que le estaba haciendo las supuestas ofertas y al poco tiempo lo botaron. Chocaron la guagua y la perdieron. No pudieron pagarle el local, lo echaron a la calle. Porque ese es Dios. Dios es un Dios de justicia. Y la obra de Dios no la defiende Eliasim, la defiende Dios. Y como es de Dios, pues mire hermano, aquella congregación se deshizo. El grupito que se quedó ahí se deshizo. Y quiero que sepa que para gloria del Señor, yo me quedé 30 días en San Martín, alquilamos una casa y nos metimos en aquella casa que un grupito se reunía en la cocina, otros en la sala, otros en el cuarto, por una casa de vivienda, no teníamos de más reunirnos. Y allí Dios empezó a bendecirnos y Dios empezó a obrar. Conseguimos un terreno, en ese terreno se construyó un templo. El huracán Luis en el 1995 barrió con parte del templo, se construyó un templo mucho más bonito, mucho más hermoso. Y hoy en día vaya a San Martín para que usted vea que la iglesia, aquel grupito que fue fiel a Dios, hoy en día la iglesia tiene, ¿sabe qué? 2 guaguas Mercedes-Benz grandísimas en las cuales transportan a los hermanos, un templo con todos los power, un templo con aire acondicionado, un pastor que es un siervo de Dios, una congregación que tiene más de 300 a 400 personas. Que allí hemos visto la gloria del Señor y que ahora mismo se está negociando para que vendan el frente, porque todo el frente nos lo arrendaron y está ahora de parking y la parte de atrás también. Así es que la iglesia, aquel grupito que obedeció, que no peleó, que no entró en pleito, que dejó la túnica y dejó la capa, que regaló el órgano, que regaló la guitarra, que regaló la guagua, Jehová dijo: con ustedes estoy, porque Dios está con los pacificadores. Así que lo que yo quiero que usted vea cuando la Biblia dice el amor no busca lo suyo, es que tú tienes derecho. Pero muchas veces tú cedes tus derechos y el Dios de la justicia va a hacerte a ti ver su gloria, y aquel que te quebró tus derechos, que te quitó lo que te pertenecía a ti, te va a dar el 100 por 1. ¿Sabe qué? Tus enemigos mirarán de lejos y verán la bendición que Jehová ha reservado para ti y no podrán ni tocarla. Se lamentarán porque no disfrutarán de ella y tú te bañarás en la gracia del Dios del cielo. ¿Por qué? Porque no entraste en pleito con nadie y porque le diste a Dios la oportunidad de ser tu guerrero. Ese es el Dios que yo le sirvo. Así que el amor no busca lo suyo. El amor, mire, es tan importante. Si usted se pone a estudiar, la palabra amor en el Antiguo Testamento aparece 250 veces. La palabra amor en el Nuevo Testamento aparece 234 veces. O sea, 484 veces aparece la palabra amor en la Biblia. Y de esas, 72 veces, ¿sabe quién les habló? El apóstol Juan. 72 veces entre lo que es el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y las 3 epístolas que él escribió. Juan nada más escribe 72 veces acerca del amor. Por lo tanto, yo siempre digo, hermano, muchos cristianos necesitamos mirarnos en el espejo de la Biblia y medirnos a ver si verdaderamente damos la estatura del amor. Porque ser salvo no es ser evangélico. Ser salvo no es ser pentecostal. Ser salvo no es asistir a la iglesia. Ser salvo no es formar parte de una congregación y tomar la cena una vez al mes, una vez cada 3 meses. Ser salvo es estar sumergido en el amor de Dios. Porque el amor no es envidioso. No es jactancioso. No, el amor no hace nada indebido.
El amor se entrega para que todo el mundo sea beneficiado por el que ama. Así es que, mis queridos hermanos, la Biblia nos habla claramente y nos dice bien en Romanos, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Fíjense bien, ¿qué hizo Cristo? No buscó lo suyo. Aquel día cuando los apóstoles le dijeron, queremos que nosotros ahora hagamos esto y esto para defenderte. Él dijo, yo puedo clamar por legiones del cielo ahora mismo, ordenarle que vayan aquí. Podía bajar fuego y podía hacer lo que fuera porque él tenía autoridad y el derecho a hacerlo. Pero él no buscó lo suyo. Él se entregó. Por eso fue que Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Y en todo momento vemos que Cristo nunca buscó el beneficio propio, sino el beneficio del ser humano, de la humanidad. Así debe ser el creyente. La iglesia debe de aprender a erradicar ese egoísmo, ese egocentrismo que tenemos, que siempre queremos ser el primero en la fila, que siempre queremos comernos la mejor parte de la comida, que siempre queremos que todo el mundo nos respete, pero no respetamos a nadie, que queremos siempre recibir pleitesía, pero nunca consideramos al otro. No, el amor, mis queridos hermanos, no busca lo suyo. Busca el bien del prójimo. A veces, alguien dijo un día, a mí no me importa lo que la gente opine de mí, a mí sí. Porque a veces si mi testimonio no es limpio, yo puedo destruir la vida de alguien que se puede perder en el infierno por mi culpa. Por lo tanto, a mí sí me preocupa lo que la gente piense de mí. A mí sí me preocupa que la gente vea en mí lo correcto. Entonces yo no puedo tratar de buscar siempre lo mío y de beneficiarme yo, aunque perjudique a los demás. No debe ser así. Debe ser a todos por igual. Mire, 1 Corintios 10, 23, 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Oiga, qué difícil está eso, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor se atreve a decirme a mí, Eliasim, no busque tu propio bien? Busca el bien de tu prójimo. Pero es que el prójimo mío ni tiene mi sangre, ni es de mi misma raza. Pero Dios lo creó también como a mí. Y la recompensa es que cuando yo busco que el otro esté bien, yo estoy bien también. Usted sabe que yo he tenido que guerrear fuertemente porque como presidente de esta misión que yo dirijo, que es una misión misionera, la iglesia local sabe que nosotros estamos recibiendo gente del extranjero aquí muchos años, porque desde que yo llegué aquí a pastorear, yo llegué en el 77 y luego pues fundé la misión en el 86 y a partir del 86 en adelante, no antes de eso, antes, porque antes de nosotros estar de fundar esta misión estábamos en otra misión, que venía gente del extranjero y no se hospedaban allá, se hospedaban acá. Y yo recuerdo que esta iglesia tuvimos que construir la segunda planta de la casa pastoral, ¿se acuerdan, hermano? En 10 días, ¿qué le parece? 10 días. Tuvimos que meterle bloques, cemento, empañetar, que a veces de noche, a las 2 de la mañana, habíamos aquí gente empañetando con guirnaldas, con bombillos, 100, para calentar la mezcla. Porque nos venía un grupo de 14 personas el 27 de diciembre, y yo recibí la noticia el 16. Y el 17 empezamos a construir esa segunda planta. Yo recuerdo que cuando llegó el grupo de afuera, que venían de República Dominicana de Haití, todavía a lo que le llaman el abanico, la parte arriba de la casa no estaba ni puesta. Había una viejita que ya se fue con el Señor que me decía, pastor, por favor, busca aunque sea 3 sábanas, porque el frío de la noche me está matando, porque es que no teníamos dónde meterlo. Así que esta iglesia siempre aprendió a ser misionera. ¿Qué pasa? Y yo siempre me he preocupado porque todos los que lleguen aquí coman bien, duerman bien y se sientan cómodos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que me dice a mí es que yo no busque el bien mío,
que busque el bien de mi prójimo. Entonces yo recuerdo que a veces llegaba la época de convenciones y usted nos veía para arriba y para abajo y buscando ventiladores, como le llaman en otros países, abanicos aquí en Puerto Rico, y buscando esto y buscando lo otro para que la gente durmiera bien, poner su almohadita y que todo el mundo durmiera cómodo. Y usted sabe que había gente que me decía a mí, pero tú no te preocupes tanto por los haitianos. Si esa gente está acostumbrada a dormir en el piso, así. No te preocupes tanto por estar buscando tanta comida, porque aquí se cocina, ¿sabes? Aquí se cocina para que la gente coma. ¿Sabes cuál fue siempre mi respuesta? Porque me decían, no, si allá duermen en el piso. Allá, pero no están allá, están acá. Así es que si allá no tienen cama para dormir, porque las circunstancias de la vida no se lo permiten, en Puerto Rico nadie duerme en el piso, ¿sí o no? Así que yo como anfitrión y tú como anfitrión, al que venga a tu casa no puedes poner en el piso. Tienes que dar la facilidad que tú tienes y que duerma cómodo como tú duermes cómodo y que coma cómodo como tú comes cómodo. Pero entonces cuando yo me encuentro con un tipo de cristianos así, que hablan de esa forma, me doy cuenta que hay mucha gente que está muy equivocada en el Evangelio. No han entendido esto de que el amor no busca lo suyo. Entonces llegan a los sitios y quieren la mejor cama, el mejor baño, el mejor plato de comida y los demás que se come lo que quede. No. Usted tiene que aprender, por eso yo me alegro mucho de cuando yo estudié, antes de entrar al pastorado, yo estudié comercio. Y había una clase que se llama técnicas de oficina, y en esas técnicas de oficina le enseñaba a uno lo que se llaman las reglas, se me olvida ahora mismo la palabra, bueno, cómo usted conducirse en el público, las reglas de etiqueta. Y las reglas de etiqueta te enseñan a ti hasta cómo sentarte en una mesa, cómo tomar el tenedor, la cuchara, el cuchillo, la servilleta, cómo sentarte, cómo servirte hasta la comida, que tú se supone que si estás sirviéndote no le pases tu mano por encima del plato al otro, ni el brazo tampoco. Que tú aprendas a pedir, ¿me puede pasar el arroz? Para usted servirse, pero usted no me agarra el plato y lo pasa así. También aprendí, cuando usted se sienta en una mesa, usted no pega a comer hasta que no se lo ordenan. Porque se sentó a la mesa, espere que le dé la orden el anfitrión para que usted coma, porque todo el mundo, y más la Biblia dice, cuando reunáis a comer, esperaos los unos a los otros. ¿Por qué se dice esto? Dijo el apóstol Pablo. Porque había un montón de glotones. Los corintios hacían sus ágapes y sus fiestas, y había un montón de glotones en la iglesia que llegaban primero y se servían tremendos manjares, y después el que llegaba último no le tocaba casi nada. Y él tuvo que decir, cuando se reúnen a comer, esperen unos a otros. No sea que uno se coma en el muslo y el otro toque el hueso. Que a veces pasa. A veces pasa. Entonces, es que el Evangelio educa. El Evangelio hasta eso nos enseña. Entonces yo eso lo aprendí antes de yo ser pastor, simplemente porque estudié comercio, y en comercio me enseñaron las reglas de etiqueta, y eso yo lo apliqué al ministerio. Y cuando yo comencé a hacer los seminarios que yo presento sobre lo que es ética ministerial, y voy a los demás países y reúno a los pastores y doy seminarios, pues incluí dentro del seminario lo que son reglas de etiqueta para que la gente aprenda a comportarse como hombres y mujeres de Dios. Porque el cristiano debe ser un ejemplo donde quiera que se pare. El cristiano debe saber comer, ¿verdad que sí? No puede comer así como el que nunca ha comido. Tiene que saber comer. Es más, tiene que saber hasta masticar. Porque es lo más feo del mundo que usted se siente en una mesa y que hay una persona con la boca llena y con esa boca abierta, que usted le ve todo lo que tiene adentro comiéndose, lo que le da de vomitar a uno. Pues la gente tiene que aprender a masticar con la boca cerrada. Esto es educación cristiana, hermano. Esto es educación. Sí, ¿verdad que sí? Esto es urbanidad. Usted tiene que aprender lo que es la urbanidad. El ser humano tiene que aprenderlo. Pero muchas veces el pueblo de Dios esto no se toca para que la gente no se hiera. No. El Evangelio te arregla de los pies hasta la cabeza. El Evangelio te enseña a conducirte. Bueno, aquí tuvimos una experiencia. Una vez, ¿recuerdan? El testimonio que tenemos de Matilde, que yo lo he contado en otros mensajes. Yo no sé si ha salido por las redes. Pero aquí tuve una experiencia de una mujer de este barrio, Matilde, que nadie la quería. Y yo recuerdo como ahora que nosotros fuimos a dar un culto a lo más del sol en casa de Gloria, que ya Gloria está con el Señor. Y cuando estábamos dando el culto, por la parte atrás yo vi a aquella señora que bajó, que daba miedo. Porque ella no se peinaba, tenía el pelo así y no se bañaba bien, estaba bien sucia. Y yo, es verdad, porque no podemos ocultar el cielo con la mano, como uno dice. Y yo no sabía ni quién era, porque yo estaba nuevo en el barrio. Y yo recuerdo que le pregunté, Gloria, ¿quién es ella? Y me dijo, esa señora se llama Matilde. Pero Matilde la gente le tenía miedo porque andaba con machete.
Y cuando fueron a hacer la urbanización de Lomas del Sol, la señora con un machete se le montó al maquinista a la máquina y lo bajó. Y la gente sabía quién era Matilde. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que Dios es Dios. Dios es Dios. Y yo recuerdo que cuando yo vi a Matilde, yo me acerqué a Matilde y el Señor, y esto lo digo para que todos los orgullosos aprendan, y lo voy a testificar. El Señor me habló a mí y me dijo, ve y abrázala. Y yo iba asustado, asustadísimo, porque imagínese esa señora con ese pelo así, y con unos ojos que tenía Matilde que daban miedo, porque los ojos de Matilde eran unos ojos que sorprendía a uno, mire, y yo llegué asustadito, pero fui donde Matilde y le di un abrazo. Fue lo primero que hice, le di un abrazo, y cuando lo abracé así bien fuerte, la pegué contra mi pecho y Matilde comenzó a llorar. Aquella mujer que nadie apreciaba en este barrio. Y cuando yo aprieto a Matilde, de momento le digo en el oído, Matilde, ¿quiere aceptar a Jesús como Salvador personal? Y en su forma de hablar me dijo, sí, yo quiero. Allí mismo, en aquel pastizal, Matilde se arrodilló, confesó a Jesús como Salvador personal. Yo tenía un Nissan Sentra del 1983, nuevecito de paquete. Y yo recuerdo que yo dije, el privilegio es mío. Y desde que Matilde se convirtió, yo fui el primero que empecé a buscarlo. José Manuel, después tú me ayudaste a buscarla muchas veces, ¿verdad? Y yo iba en mi Nissan allá arriba a buscar a Matilde y la traía al templo. Y cuando llegamos aquí tuve que hablar con la congregación, porque Matilde no tenía ningún tipo de educación. Y Matilde se sentaba ahí en el banco y se escupía en el piso. Estaba todo el culto escupiendo el piso. Y después se levantaba el vestido y se limpiaba la cara con la saliva y todo. Así era. Y Matilde venía a la iglesia con los zapatos al revés. Así. Y no digo esto para degradar su imagen, porque quiero que usted sepa lo que pasó al final. Y yo recuerdo que mi hermana Carmín, misionera de la iglesia, y mi hermana Candy, iban a la casa de la hermana Matilde para enseñarla. Porque Matilde era el tipo de persona que ella pelaba la vianda, la verdura, y en el piso de la sala allí lo dejaba. Ella se ponía un traje y con eso iba a atender a los cerdos y con ese mismo traje se iba para el pueblo. Así era. Y fíjese bien, hermanos, empezamos a educarla poco a poco. No fue fácil, porque cuando se acababa el culto, con todo y baba, al primero que ella besaba era a mí. Y yo con cariño recibía sus babas. Usted se ríe, pero no es fácil. Todo esto hay que aprenderlo, porque el amor no busca lo suyo. El amor busca el bienestar del prójimo. Yo vi en Matilde no una persona despreciada ni pobre, vi en Matilde un alma necesitada de Dios, que había sido ultrajada, que había sido maltratada desde niña, que todo el tiempo había sufrido y que todo el mundo la tenía marginada. Y el evangelio llega para sacar a los marginados y ponerlos en medio del pueblo. Ese es el evangelio. Oiga, hermano, y Dios comenzó a transformar a Matilde. Y llegó el momento que Matilde venía a la iglesia bien peinadita. Matilde ya venía olorosa, se bañaba bien, se ponía mucho polvo, no faltaba un culto. Ella no sabía leer ni escribir, pero yo personalmente le di clases de bautismo para prepararla. Y preparamos a Matilde, y Matilde se bautizó en las aguas. Matilde comenzó a cambiar. El cambio se notó totalmente, y recuerdo que aquel año proclamamos un ayuno aquí en la iglesia de 7 días. Y el 5.º día se me apareció el Señor a mí y por la mañana en una visión y me mostró 2 jardines. Teníamos un grupo de gente en este barrio que no quería saber de la iglesia, que me tenían a mí en pleito de corte, ¿se acuerdan? Que estuvimos 17 veces en los tribunales porque la gente no quería la iglesia aquí. Y yo oraba por los vecinos, Señor, tráelos al templo, que oigan tu palabra en el templo. Y esa noche, recuerdo que esa mañana, a las 5 de la mañana, el Señor me da una visión. Y en esa visión yo veo que me presentan 2 jardines. Y en un jardín hay unas flores muy bonitas, pero ese jardín no era mío. Y veo otro jardín al lado y me dijeron, ese es tu jardín. Y de momento yo vi que en medio de mi jardín había una flor que se distinguía entre todas. Era una flor que sobresalía y era de color azul. Y era la flor más hermosa que había en el jardín. Y oí una voz que me dijo, si quieres ver aquellas flores bonitas en tu jardín, tendrás que entregarme la flor más linda que tienes en el tuyo. Y yo no entendía. Y yo me preocupé y le dije a los hermanos al otro día, hermanos, yo tuve una visión, pero yo no sé qué significa. Yo sé que tiene que ver con muerte,
pero no sé qué significa. No sé si es un joven, un niño, alguien de la iglesia que va a morir, pero algo tiene que ver con muerte. Hermanos, Dios me dio esa revelación a mí viernes. Domingo en la noche, yo fui a buscar a Matilde a su casa en mi carrito. Y cuando fui a buscarla, Matilde me dijo por el camino: pastor, yo tengo como mucho calor. Y cuando llegó al templo me dijo: déjeme sentarme aquí en la orilla de la puerta, porque yo como que tengo mucho calor hoy. Y no hay problema, Matilde, siéntese en la puerta. Matilde se sentó a la orilla de la puerta. Empezamos el culto y yo empecé a predicar. Y cuando estoy predicando, de momento yo miro y veo a Matilde buscando respiración, y yo fui corriendo, bajé del altar, y yo recuerdo que fui donde Matilde y me dijo: no puedo respirar. Inmediatamente yo mandé a que fueran a buscar sus hijos, que ella tenía 2 hijos, para que llegaran al templo. Y los hijos llegaron y me dijeron que la iban a llevar para el hospital, y Matilde dijo: no, déjenme aquí. No quería salir del templo. De momento, hermanos, a mí me sucedió algo que nunca lo entendí. Claro, lo entiendo ahora. Yo voy a orar por Matilde porque no puede respirar, y cuando poso mis manos para orar por sanidad, para que el Señor la sane, yo no puedo orar por sanidad, sino que por mi boca lo que sale es: Señor, en tus manos entrego el alma de Matilde. Y cuando yo me sorprendo orando de esa forma, yo digo: ¿por qué yo estoy orando así? Terminé de orar. Hermanos, saliendo de la puerta de la iglesia, Matilde voló al cielo. El Señor nos quitó lo que el barrio despreciaba, lo que la gente pensaba que no valía mucho. Para Dios era la flor más bonita que había en nuestra congregación, porque a lo más vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Terminamos el culto y yo me fui rapidito al hospital de Guaynabo. Cuando llego al hospital de Guaynabo, yo entré y pregunté y dije: yo soy el pastor Eliacín Torres y vengo buscando a una señora llamada Matilde, que la trajeron de mi iglesia. Y me dijo: esa que está allí. Recuerdo que mi hermano Rafa me acompañaba en todo ese tiempo. Y cuando yo entro a la sala del hospital, la habían cubierto con una sábana roja. Y cuando yo quité aquella sábana, yo me di la sorpresa más grande de mi vida. El rostro de aquella mujer se había transformado. Aquella mujer que todo el mundo decía que era fea, que todo el mundo le sacaba el cuerpo porque ella impresionaba, su físico había cambiado. Parecía un ángel dormido. Allí estaba Matilde, totalmente hermosa, bella. No se veía ni del color natural de ella, porque hasta su físico había cambiado. Tenía un color hermoso. Y yo entendí que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. El amor busca el bienestar de los demás. Nunca miras a la gente porque sean de un residencial, ni los miras porque se criaron en una barriada o en un arrabal. Ve a la gente como almas que tienen el mismo derecho como tú, que tienen derecho a ser salvos como tú, que tal vez la sociedad lo ha marginado, el tipo de vida que han llevado los ha llevado a tener una conducta totalmente diferente a la tuya. Pero recuerda, hay un Dios en el cielo que nos ama a todos por igual y que Él no hace excepción de personas. Y cuando tú eres amor, cuando tú vives el amor de Dios en ti, tú no buscas lo tuyo, tú buscas el bienestar de todos los demás. Lo más grande fue que cuando terminamos, la velamos en el templo. ¿Se acuerdan, hermano? La primera persona que velamos en el templo, porque ella no tenía casa donde velarla. Ella vivía en una casuchita así pequeñita que no cabían allí, y la trajimos al templo. Y la pusimos en el templito viejito que teníamos aquí. Allí velamos a Matilde, y cuando estamos dando el culto, para mi sorpresa, en la nave de acá, yo veo a todos los vecinos, enemigos de la iglesia, que me llevaban a mí a los tribunales, estaban sentaditos escuchando allí. Y ahí el Señor me dijo: ¿querías ver esas flores en tu jardín? Aquí te las traje hoy para que le predique. Me llevé la rosa, la flor más bonita de mi jardín, ahí los tiene. Y de ellos ni uno tiene excusa. A todos le prediqué la palabra aquel día aquí, para gloria y honra de nuestro Señor, porque Dios obra por senderos misteriosos. ¿Y sabe qué hicimos? La gloria es de Dios. Y los hermanos de aquel tiempo lo recuerdan. Y perdonen que yo soy llorón, pero son vivencias que yo he tenido que no las puedo olvidar jamás. Porque estas vivencias son las que nos enseñan a nosotros a aprender a ser humildes y obedientes al Señor, y a mirar al prójimo como manda la palabra del Señor. Y recuerdo
que le hicimos un entierro de altura. ¿Se acuerdan, hermanos? Le hicimos un entierro de altura. Iba el coche fúnebre y salió por aquí, cruzó por Lomas del Sol, donde vivían los ricos, donde vivían los de aquel tiempo que se creían high class, los que no querían saber de Matilde. Pasamos por la casa de toditos ellos con Matilde, y detrás del carro de Matilde iba el carro del pastor. Y después del carro del pastor iban los carros de todos los miembros de la iglesia. Y la llevamos al cementerio, le hicimos un entierro de altura. Y cuando terminamos el entierro, que yo regreso al barrio, hubo un vecino de este barrio que tenía un bar y me paró. Y me dijo, mire pastor, yo quiero hablar con usted. Y yo dije, ¿qué pasó? Me dijo, mire, yo he sido toda mi vida del buen pastor de la iglesia católica que está en el barrio. Y yo estoy sorprendido, me dijo, porque Matilde, cada rato aparecía ya el buen pastor y nunca la dejaban entrar al templo porque olía mal. Y cada vez que iba al buen pastor la sacaban y no la dejaban entrar. ¿Y cómo es que ustedes los evangélicos la metieron a su templo, la educaron y le han hecho un entierro que yo estoy sorprendido? Me dijo, verdaderamente ustedes son los que tienen la verdad. Predicamos con la acción. La gloria es de Dios. Hoy eso quedó escrito en la historia de esta congregación. Una mujer marginada, despreciada, de muy poca apariencia física, pero que cuando el evangelio llegó y cuando le dimos el lugar que como ser humano merecía, el Señor la educó, el Señor la bañó, el Señor la vistió, el Señor le puso polvo, el Señor le puso perfume, el Señor la cambió. Mira, le enseñó hasta peinarse, y quién diría que aquella era la Matilde del barrio. Dios la transformó y hasta en su muerte Dios predicó. ¿Por qué? Porque aquel entierro y aquel velorio marcó la historia de este barrio, que se dieron cuenta que el evangelio no es una religión, y que cuando los religiosos no te quieren y están buscando lo suyo propio porque no tienen el verdadero amor, el que verdaderamente es del evangelio tiene que vivir lo que dice la palabra del Señor y ponerlo en práctica. Ese es el evangelio que no cambia, el que yo predico. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, mire, cuando nosotros andamos en el amor, no buscamos agradarnos a nosotros mismos, haciéndonos el centro de atención en todas las actividades. Eso se llama individualismo. La gente trata, usted sabe, de hacerse centro de atención, que me miren, que me vean, que sepan que yo llegué aquí. No, por el contrario, cuando servimos a Dios, buscamos agradar y bendecir a los otros. Por eso fue que Jesucristo le sirvió a Dios con tanto amor y no buscó agradarse a sí mismo, al grado que en Filipenses capítulo 2, usted sabe lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y mire qué cosa tremenda, se despojó a sí mismo, se vació en sí mismo, es la traducción del griego al español. Tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y resalta muerte de cruz, porque la cruz era una muerte vergonzosa, era una muerte muy fea, y el que moría en cruz era el que la gente menospreciaba como que era el más vil, el que menos valor tenía. La cruz era una vergüenza, pues Cristo tomó la muerte de la vergüenza, la muerte de cruz. Oiga, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Cuando tú no buscas lo tuyo propio, sino que buscas el bien de los demás, Dios te va a exaltar hasta lo sumo. Dios te va a levantar. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravilloso el Señor. Así es que, mis queridos hermanos, por ese amor tan inmenso, nosotros en el día de hoy estamos aquí en la casa del Señor, porque Juan capítulo 12 versículo 25 y 26 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y en Marcos 10, 29 y 30 dice: respondiendo Jesús dijo:
De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Oiga, qué maravilloso es cuando nosotros aprendemos, aleluya al Señor, a buscar. Qué pocas retribuciones hay que nos garanticen el 100%, ¿verdad? 100 veces más que lo que tenemos en este tiempo. Y aquí la Biblia lo dice, que el que se niega a sí mismo, recibirá 100 veces más de lo que se niega a tener por darle la gloria al Señor. Así que el amor no busca lo suyo. Aprendamos, cristianos, a no ser más egoístas en esta vida. Aprendamos a dar para que Dios nos dé. Aprendamos a desprendernos aún de cosas que para nosotros son de valor, pero en vez de tener pleito, déjalas, que Dios te va a dar a ti mucho más de lo que te quitan. Y estoy seguro que muchos en algún momento de la vida han vivido esta experiencia. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres hay que cuando se divorcian el marido le quita todo y las deja sin nada? Y al tiempo usted ve que Dios las honra, porque son mujeres de Dios. Y hombres que le pasa lo mismo. Viceversa, pero cuando son hombres y mujeres de Dios, se quedan en paz y Dios le da muchas veces lo que usted no tiene ni idea. Así es que el amor no busca lo suyo propio. No es que no defiendas tus derechos, pero defiende tus derechos sin entrar en pleitos que para nada ayudan, que lo que hacen es manchar tu imagen y la imagen del Evangelio. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Los dejamos hasta aquí. Nos veremos entonces en la próxima parte, porque ya por lo que veo vamos para la sexta. Si el Señor permite, ya no el domingo que viene, sino el próximo domingo arriba, porque como ya todos saben, pues este próximo domingo tendremos la celebración de nuestro aniversario. Aquellos hermanos aquí en Puerto Rico que nos ven a través de las redes, si alguno quiere llegar hasta por aquí, pues están invitados en nuestra iglesia central, aquí en el Camino Los Navarros, entrando por lo que era la empresa Ramallo y lo que es hoy en día el Motel Sanssouci, por ahí está la entrada, o si no por acá, por la carretera 173, entrando hacia Lomas del Sol, frente a la Capilla Católica a la izquierda, ahí va a encontrar nuestro templo, la Iglesia de Dios Valle de Bendición, y si alguno desea participar, pues el viernes estaremos aquí en un culto glorioso, y también el domingo. El sábado, pues, no invito a los de afuera porque más bien es reuniones de negocio y cosas así. Pero el viernes a las 7 de la noche y el domingo a las 12 del mediodía en adelante estaremos aquí honrando al Señor. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y adelante en el nombre del Señor.